Dice en Mateo capítulo 5 versículo 25: Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de aquí hasta que pagues el último céntimo. Bien. Aquí vemos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, que si usted tiene alguna culpa, usted tiene que pagar con la pena. A eso se llama la culpa, al pecado que usted cometió, y la pena, que es la consecuencia del pecado que usted tiene que purgar. Porque esto tiene que ver directamente con las personas ya fallecidas, refiriéndonos a que esto puede ser el purgatorio, que muchos lo llaman una cárcel que hay que pagar hasta el último pecado. Tienes que purificarlo en la cárcel. Muchos santos y videntes han visto en visiones al purgatorio, que está en cárceles, calabozos, dicen otros, cuevas, dicen otros, donde hay torturas de acuerdo a sus pecados. Pero aquí yo quiero hablar acerca de algunos comentarios bastante interesantes que me he encontrado de personas que se sueñan con sus enemigos, personas que le hicieron daño y que ellos no saben de qué forma responder a esto, porque algunos que mueren han hecho daño y las personas que han sido heridas no les perdonan y eso les repercute después de la muerte. ¿En qué sentido? La persona necesita el perdón de aquel que le ha sido causado el daño. Me explico. Si una suegra le hace la vida imposible a una nuera, que fue el caso que me encontré en una ocasión, y la suegra muere no logra la nuera pedirle perdón, la suegra, perdón, no logra pedirle perdón a la nuera por este pecado, eso lo puede arrastrar a sufrir tormentos en el purgatorio hasta que la nuera la perdone. Y me encontré con este caso de esta muchacha que se soñaba mucho con la nuera, que estaba muy triste, que le pedía perdón y ella no entendía, como ella no creía en nada de eso, del purgatorio, y no tenía conciencia de las cosas. Ella decía, pero es que ella está muerta, ¿cómo va a ser que venga a pedirme perdón? Sí, te va a pedir perdón y tú también puedes decir en cualquier ocasión, no necesariamente en el sueño, lo puedes hacer en una oración pidiéndole al Señor por esta alma y que tú la perdonas, porque las almas en el purgatorio no se escuchan. Entonces, no siempre podemos saber que la persona está en el purgatorio. El que se encuentra en el purgatorio está salvado. Debo aclarar esto. Lo que no está es totalmente en la visión beatífica, que es la presencia del Señor, sino que necesita pasar esa prueba del tormento, no necesariamente fuego. Se dice que hay otros tormentos de acuerdo a lo que la persona haya pecado, especialmente los tormentos que tienen que ver con los sentidos de la vista. Si tú has pecado de la vista, dice que tú vas a ver visiones horribles para purificarte la vista. Si has pecado del tacto, también, es decir, lo que has tocado, eso va a tener repercusiones en cuanto a tormentos físicos. Te has pecado del oído, y de igual manera comprender que nosotros, mis hermanos, necesitamos perdonar como que nos perdonen. O sea, por eso se encuentra la confesión. Y decía Santa Hildegarda que la confesión es como lo que sucedió con Jesús en el huerto de Getsemaní, a diferencia que Jesucristo no tuvo pecado, de que siendo Dios puro, aún así recibió el cáliz de amargura, aún así él sudó sangre sin tener ningún pecado que purificar, se entregó totalmente al Señor. Eso pasa con nosotros. Vamos a la confesión con la diferencia que tenemos que muchas cosas que purificar, diría que más que nunca, porque el mundo está bastante contaminado y todos los días nos contaminamos con los mismos sentidos, especialmente de la vista y del oído, por lo que escuchamos y lo que vemos. Pero si buscamos la purificación, el Espíritu Santo nos lo dará. Entonces, en el proceso de perdón para un difunto,
de acuerdo al daño que la persona te haya hecho, también tú puedes insistir más en su liberación. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que hay gente, todavía en la tierra podemos ver un nivel de maldad. O sea, hay personas que no hacen las cosas a propósito, pero quien las hace a propósito, quien las hace con el sentido de hacer daño, va a tener una pena más severa. Por eso se habla acerca de la pureza de intenciones. O sea, una suegra que va a hacerle daño a su nuera, lo hace con maldad porque la nuera no le cae bien, porque no quiere que esté con su hijo, porque quiere que salga de la familia, y esta pobre mujer tiene que sufrir muchísimo manteniéndose cerca de su marido con algunas de estas suegras que lamentablemente creen que su hijo es su posesión y hacen sufrir a las nueras. De hecho, supe de un caso, y me refiero a la suegra porque son varias ocasiones que me han comentado esto de cómo las suegras le hacen la vida imposible. Supe de un caso de que cuando el hijo vivía con su mamá y con su esposa. Cuando el hijo no se encontraba en la casa, la nuera mortificaba a la mamá. O sea, la nuera maltrataba a la mamá cuando el hijo no se encontraba en casa porque no quería, pero que la casa era de la suegra. Lo que pasa es que vio que la suegra es una señora muy sumisa, una señora muy sencilla, y la torturaba, y ella, estando en su propia casa, tuvo que irse. Y cuando esta señora murió, que entró en depresión después que se tuvo que ir de su propia casa y no tuvo la oportunidad de decirle a su hijo lo que había pasado, esta nuera fue la que entró en depresión de una manera que, después de estar medicada ya con un psiquiatra, fue que ella se sentó y le explicó a su esposo que se sentía culpable por la muerte de su madre y de todo lo que había hecho, y ahí se separaron. O sea que hay ocasiones que no siempre la suegra es la mala, hay nueras que ven a las suegras muy vulnerables, porque no existen géneros malos, no existen sexo, vamos a decir, determinados o grupos malos. Los seres humanos podemos buscar la presencia del Señor para ser buenos, o nos dejamos simplemente influenciar por la maldad desde el maligno. Sabemos quién es, y de esa manera le hacemos daño a los demás. No importa el tiempo que la persona haya fallecido, si usted siente algo malo por alguien que ha muerto y que no ha podido usted perdonarlo, hágalo hoy. Porque hay personas que tienen cientos de años en el purgatorio, y mientras usted tenga ese dolor por esa persona, lo va a seguir sufriendo, porque el daño que usted le hizo, que lo siente en usted, esa persona lo va a seguir purificando. Entonces, en este momento no se trata de soltar, como dice la nueva era, se trata de entregar. El que practica paganismo entrega al aire, suelta al aire, perdón, pero el cristiano entrega a Jesucristo. Jesucristo, yo te voy a entregar este dolor que yo siento, me han herido, esta persona me ha herido, ya se ha ido, no esperemos que se encuentre en el purgatorio, pero Dios me va a liberar. Yo no me voy a liberar porque yo no me puedo liberar. Jesucristo me va a liberar, y yo le voy a entregar esa carga de que esa persona me hizo daño, de que yo no la perdoné, y yo quiero liberarme de eso. Imagínense ustedes, si esto es un simple caso entre una nuera y una suegra, los padres, que es un caso muchísimo peor, recordando que las maldiciones de los padres son las que peores daño les hacen a sus hijos, y son muchos los hijos que nos perdonan a sus padres cuando mueren, por lo cual los padres no se pueden liberar mientras que se encuentren muchas veces en lo profundo del purgatorio por el daño que le hicieron a sus hijos, pero la misma familia puede liberarse cuando llega el perdón. El alma sube al cielo, y en la familia recibe liberación, porque el alma en el cielo tiene más oportunidad de rezar por nosotros porque se encuentra ya en la gloria. Entonces, hay personas que se preguntan que por qué se sueñan con las personas 10 y 15 años después
del fallecimiento. A veces no tiene que ver por heridas que te hayan causado, a veces simplemente estas almas por voluntad de Dios se acercan a ti porque tienes piedad por las almas del purgatorio, porque tienes misericordia por ellas y el Señor sabe que puedes ayudarla a salir, pero en otros casos sí, son personas que hicieron daño y se acercan a sus seres queridos o a sus amigos que le han hecho daño para pedirles perdón y ellos no saben cómo hacerlo. Hay que ofrecer misas por ellos en el mismo ofrecimiento de la misa que usted dice, voy a ofrecer por esta misa de esta alma del purgatorio en esa misma Eucaristía. Tú dices, mira, yo te he ofrecido esta misa, dice el nombre de la persona, yo te perdono, te estoy ofreciendo esto para tu liberación, yo te perdono y de esa manera yo también me voy a sentir libre de la culpa. Para que en nuestro momento de nuestro juicio particular no vayamos con ninguna de estas cargas de no haber perdonado a esa persona. No es algo fácil, por eso se le dice que se le entregue a Jesucristo, porque hay personas que han hecho un daño a gente inocente que les ha dañado la vida. Yo comprendo eso, pero Dios lo puede absolutamente todo. O sea, entregarle las cargas a Jesús porque su yugo es ligero y nosotros somos los que venimos cargando simplemente para enfermarnos, porque las opresiones nos enferman. De hecho, se sabe que hay almas errantes que pueden ir en la espalda o en la nuca de las personas y muchas veces o por compasión, pero otras veces por hacer un daño por odio, porque sí hay personas que salen no necesariamente del purgatorio, muchas veces vienen desde el infierno, que están condenadas a hacer daño, porque esa persona en su vida le hizo mucho daño. Por eso ustedes pueden observar que dice, yo te voy a salir después de muerto y te voy a tocar los pies. Esto puede pasar. Por eso es que se le dicen que traten de no hacerle daño a nadie, que perdonemos a los difuntos, que oremos por ellos y no importa el daño que hayan hecho, ya se encuentra en manos de la justicia y lo que nos corresponde a nosotros es liberarnos de esa carga y que esa alma también pueda descansar en paz. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.